Cuando pensamos en órganos importantes del cuerpo humano, solemos imaginar el corazón, los pulmones o el cerebro. Pero existe un órgano que lo envuelve todo, que está siempre en contacto con el mundo exterior y que cumple funciones esenciales, incluso cuando dormimos: la piel. La piel es el órgano más grande que poseemos. En un adulto promedio, puede llegar a pesar más de 5 kilos y cubrir una superficie de casi 2 metros cuadrados. A simple vista, parece solo una capa protectora, pero en realidad es un sistema complejo, dinámico y lleno de funciones sorprendentes. No solo te protege del entorno, sino que también regula tu temperatura, elimina toxinas y te permite percibir el mundo a través del tacto. Cada centímetro cuadrado de piel contiene alrededor de 4 metros de nervios, 100 glándulas sudoríparas, 15 glándulas sebáceas y más de 1000 receptores sensoriales. Todo esto en un espacio tan pequeño como la yema de un dedo. Gracias a estos sensores, puedes sentir una brisa suave en la cara, notar la calidez de una taza de té o percibir una leve presión cuando algo apenas roza tu brazo. Es como si tu piel tuviera una inteligencia propia, capaz de responder a cada estímulo sin que tengas que pensarlo. Pero su trabajo no termina ahí. La piel actúa como una auténtica muralla biológica. Protege tus órganos internos de los rayos ultravioletas del sol, de bacterias invisibles, de sustancias químicas dañinas e incluso de la deshidratación. Cuando sudas, estás liberando calor para enfriar tu cuerpo, como un sistema de climatización incorporado. Cuando tienes frío, los vasos sanguíneos se contraen y la piel se eriza para conservar el calor. Todo esto sucede automáticamente, sin que tengas que dar una sola orden. Un dato fascinante es que, aproximadamente cada 28 días, renuevas por completo la capa más externa de tu piel. Las células muertas se desprenden constantemente, en un proceso silencioso pero continuo, y son reemplazadas por células nuevas que se forman en las capas más profundas. Es un ciclo de renovación constante, como si tu piel naciera una y otra vez a lo largo de tu vida. De hecho, se estima que cada año puedes llegar a perder alrededor de 4 kilos de células muertas de la piel, aunque no lo notes. Y durante la noche, mientras tú duermes, este proceso de regeneración se intensifica. Las células se reparan con mayor rapidez, los nutrientes se distribuyen de forma más eficiente y la piel se prepara para enfrentar un nuevo día. Es como si tuviera su propio horario secreto de trabajo nocturno. Así que la próxima vez que te mires en el espejo o sientas una brisa recorriéndote el rostro, recuerda que estás envuelto en una verdadera obra maestra de la biología. La piel no es solo un escudo, sino un puente entre tu mundo interior y el universo que te rodea. Una frontera viva, sensible y sabia, que te protege y te conecta con la vida en cada momento. Y mientras cierras los ojos para descansar, tu piel sigue allí, trabajando en silencio, respirando contigo, velando tu sueño. Cuando piensas en algo resistente, quizá te venga a la mente el acero, el cemento o incluso una roca. Pero dentro de ti, escondido bajo músculos, órganos y piel, existe una estructura que desafía toda lógica: el esqueleto humano. Y lo más sorprendente es que, proporcionalmente al peso, tus huesos son más fuertes que el acero. Un solo centímetro cúbico de hueso puede soportar hasta 20.000 kilos de presión. Esto significa que, gramo a gramo, el tejido óseo es más resistente que muchas de las aleaciones metálicas más utilizadas por la ingeniería moderna. Sin embargo, no es completamente rígido. Es flexible en cierto grado, lo que le permite absorber impactos sin quebrarse con facilidad. Esa combinación entre fuerza y flexibilidad es lo que convierte a los huesos en una verdadera maravilla de la naturaleza. El cuerpo humano adulto tiene 206 huesos, aunque al nacer teníamos más de 270. Con el tiempo, algunos se fusionan durante el crecimiento. El más largo de todos es el fémur, que puede medir hasta medio metro en personas altas, mientras que el más pequeño se encuentra en el oído. El estribo, que apenas mide unos 3 milímetros. Tus huesos no solo sirven como una estructura de soporte, también protegen órganos vitales. Las costillas resguardan el corazón y los pulmones, el cráneo, tu cerebro, la columna vertebral, el canal de la médula espinal. Además, en el interior de muchos huesos se encuentra la médula ósea, una fábrica silenciosa que produce millones de células sanguíneas cada día. Lo curioso es que el tejido óseo no es estático, está vivo. Cada día, pequeñas células llamadas osteoblastos y osteoclastos trabajan en equipo para descomponer y reconstruir el hueso, adaptándose al uso que le das. Si usas un brazo con más frecuencia,
como cuando haces ejercicio o tocas un instrumento. Los huesos de ese brazo se vuelven más densos y fuertes con el tiempo. Además, tus huesos son sorprendentemente ligeros. Su interior es poroso, lo que reduce el peso total del cuerpo y permite el movimiento con menor esfuerzo. Esta arquitectura natural, parecida a un panal microscópico, está tan bien diseñada que los ingenieros se han inspirado en ella para crear estructuras resistentes y ligeras en la industria aeroespacial. Así que, mientras estás tumbado, descansando, sin moverte apenas, recuerda que hay un esqueleto dentro de ti que ha evolucionado durante millones de años para darte soporte, protegerte y acompañarte en cada paso de tu vida. Un sistema silencioso, fuerte como el acero, pero lleno de vida. En el silencio de la noche, cuando el cuerpo descansa y la mente comienza a flotar en el sueño, hay un sonido que nunca se detiene: el latido del corazón. Ese ritmo constante, firme y silencioso, ha estado contigo desde antes de nacer y continuará acompañándote cada segundo de tu vida. El corazón humano late en promedio unas 100.000 veces al día. Eso significa que, en un solo año, late más de 36 millones de veces. Y si vivieras hasta los 80 años, tu corazón habría latido más de 3.000 millones de veces. Todo eso sin pedir descanso, sin pausas largas, sin vacaciones. Es el motor silencioso de tu existencia. Este órgano tiene el tamaño aproximado de un puño, pero su potencia es asombrosa. Con cada latido, bombea sangre a través de más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos, una red que podría dar 2 vueltas y media alrededor del planeta Tierra. Transporta oxígeno, nutrientes y hormonas a cada rincón del cuerpo, y se lleva los desechos que deben ser eliminados. Es un sistema logístico perfecto que funciona sin que siquiera tengas que pensar en ello. El corazón está dividido en 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Estas cavidades se contraen en una secuencia perfectamente coordinada, generando el famoso loop-dub que escuchamos cuando usamos un estetoscopio. Es un baile interno, una coreografía biológica que se repite con precisión miles de veces al día. A lo largo del tiempo, este órgano también responde a tus emociones. Cuando estás nervioso, se acelera. Cuando estás en calma, late con suavidad. Cuando estás enamorado, puede latir más fuerte con solo ver una mirada. Aunque no piensa ni siente, el corazón reacciona a lo que ocurre dentro de ti y a tu alrededor. Es un espejo emocional que refleja lo que vives. Lo más fascinante es que el corazón tiene su propio sistema eléctrico. Puede seguir latiendo incluso fuera del cuerpo por un tiempo breve, siempre que tenga oxígeno. Este ritmo se origina en un pequeño grupo de células conocido como el nodo sinoauricular, que funciona como un metrónomo interno, marcando el compás de la vida. Y mientras estás ahora tumbado, con los ojos cerrados y la respiración lenta, tu corazón sigue ahí, trabajando en silencio. No necesita que lo controles. Lo hace todo por ti, cada segundo, cada minuto, con precisión absoluta. Así que la próxima vez que pongas la mano sobre tu pecho y sientas ese golpe sutil, recuerda que estás escuchando el sonido de la vida. Un tambor silencioso que te acompaña desde el primer instante hasta el último. A simple vista, el cerebro parece solo una masa blanda encerrada en el cráneo. Pero dentro de él ocurre una actividad constante, eléctrica, silenciosa. Como una ciudad que nunca duerme. Y aunque solo representa alrededor del 2% del peso corporal, tu cerebro consume más del 20% de la energía total del cuerpo. Esa pequeña máquina de pensamientos, sueños y recuerdos está formada por más de 86.000 millones de neuronas que se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos y sustancias químicas llamadas neurotransmisores. En cada segundo de tu vida, incluso mientras duermes, estas neuronas se envían señales unas a otras en una red tan compleja que todavía hoy sigue desconcertando a los científicos. Cuando estás resolviendo un problema, leyendo o simplemente recordando una canción, tu cerebro está utilizando una gran cantidad de glucosa y oxígeno. De hecho, es tan exigente energéticamente que, si se interrumpe el flujo de oxígeno durante apenas unos minutos, las neuronas comienzan a deteriorarse. Por eso, el cuerpo ha desarrollado sistemas de protección especialmente diseñados para mantener el cerebro alimentado a toda costa. Durante el sueño, lejos de apagarse, el cerebro sigue activo, procesando información, consolidando recuerdos, limpiando residuos y reorganizando conexiones. Hay estudios que muestran que incluso durante los sueños más profundos,
partes del cerebro trabajan de forma similar a cuando estás despierto. Es como si nunca descansara del todo. Otra curiosidad fascinante es que el cerebro no siente dolor. Aunque es el centro que procesa todas las sensaciones del cuerpo, no posee receptores de dolor en sí mismo. Por eso los cirujanos pueden operar directamente sobre él con el paciente despierto, algo que parece sacado de una película, pero que es una práctica real en neurología. Además, el cerebro es increíblemente plástico. Cambia, se adapta, aprende. Cada vez que aprendes algo nuevo, formas una nueva conexión entre neuronas. Esa capacidad de reconfigurarse, conocida como neuroplasticidad, dura toda la vida. Incluso a edades avanzadas, el cerebro puede seguir creando nuevas conexiones si lo entrenas. En cada pensamiento, emoción o sensación, hay millones de señales viajando a velocidades de hasta 400 km por hora dentro de ti. Todo eso ocurre sin que lo notes, como una sinfonía silenciosa y constante. Así que, mientras estás tumbado, dejándote llevar por la voz y la música suave, dentro de tu cabeza, el órgano más misterioso y poderoso del cuerpo sigue funcionando, trabajando sin descanso para que puedas soñar, recordar y simplemente existir. Dentro de ti hay una pequeña bolsa muscular que parece sencilla, pero que alberga una de las sustancias más potentes producidas por el cuerpo humano, el ácido clorhídrico. Este ácido, que forma parte de los jugos gástricos del estómago, es tan fuerte que podría disolver metales como el zinc o el hierro en condiciones controladas de laboratorio. Este nivel de acidez está diseñado para descomponer los alimentos que consumes, deshaciendo proteínas, eliminando bacterias y facilitando la absorción de nutrientes. El estómago humano tiene un pH de entre 1 y 3, lo cual lo convierte en uno de los entornos más ácidos del cuerpo. Para ponerlo en perspectiva, este nivel de acidez es comparable al del ácido de una batería. Pero entonces surge una pregunta lógica. Si el ácido estomacal es tan potente, ¿por qué no se digiere el propio estómago? La respuesta está en la mucosa gástrica, una capa protectora que recubre el interior del estómago y lo protege de su propio contenido corrosivo. Esta mucosa se renueva constantemente, generando nuevas células cada pocos días para mantener su función intacta. Durante la digestión, el estómago también realiza movimientos mecánicos. Se contraen ondas rítmicas para mezclar los alimentos con los jugos gástricos, formando una sustancia semilíquida llamada quimo, que luego pasará al intestino delgado. Todo esto ocurre de manera automática, precisa y silenciosa. Curiosamente, el estómago también participa en la producción de hormonas como la grelina, que regula el apetito, y en la activación de enzimas que dependen del entorno ácido para funcionar. Es un órgano multifuncional, mucho más complejo de lo que aparenta. Y lo más interesante es que, aunque estés dormido, tu estómago sigue trabajando. Si has cenado poco antes de acostarte, continuará procesando los alimentos incluso mientras sueñas, sin que tú tengas que hacer nada. Así que la próxima vez que sientas hambre o escuches a tu estómago rugir en silencio, recuerda que llevas dentro una verdadera central química, equipada con uno de los ácidos más poderosos conocidos, y que, a pesar de su fuerza, trabaja en perfecta armonía para mantenerte con vida. Aunque no puedas verlas, en este momento estás conviviendo con miles de millones de organismos diminutos. Se mueven, se reproducen y viven en tu piel, tu boca, tu intestino, y lo más sorprendente es que, según las estimaciones más recientes, hay más bacterias en tu cuerpo que células humanas. Se calcula que un cuerpo humano promedio alberga entre 30 y 40 billones de bacterias, frente a unos 30 billones de células humanas. Es decir, por cada célula que te pertenece, hay al menos una bacteria que vive contigo. Pero no te preocupes, la mayoría no solo es inofensiva, sino que es esencial para tu salud. Estas bacterias forman lo que se conoce como microbiota, un ecosistema complejo que vive principalmente en el intestino, aunque también está presente en la piel, el aparato respiratorio y otros órganos. La microbiota participa en la digestión, en la producción de ciertas vitaminas y, sobre todo, en el fortalecimiento del sistema inmunológico. En el intestino, por ejemplo, las bacterias ayudan a descomponer alimentos que de otro modo no podrías digerir, produciendo compuestos beneficiosos para el cuerpo. Algunas incluso fabrican vitamina K y del grupo B, esenciales para funciones básicas del organismo. También compiten con bacterias patógenas, ayudando a mantener el equilibrio y evitar infecciones. Lo más fascinante es que cada persona tiene una composición bacteriana única, casi como una huella digital microbiana.
Tu dieta, tu entorno, tu genética y hasta tu nivel de estrés pueden influir en la diversidad y el equilibrio de tu microbiota. Además, el número y tipo de bacterias cambia con el tiempo. En los primeros años de vida, la microbiota se va formando poco a poco, influida por el tipo de parto, la lactancia y los alimentos. En la adultez se estabiliza, aunque sigue siendo sensible a lo que comes, a los antibióticos, al sueño y a otros factores de tu estilo de vida. Así que, mientras estás tumbado, respirando tranquilamente, recuerda que en tu interior hay un mundo microscópico que trabaja contigo, te protege y colabora en silencio para que todo funcione. No estás solo, en el mejor sentido de la palabra. Tus ojos, esos pequeños órganos que usas cada día para ver el mundo, son mucho más poderosos de lo que imaginas. Dentro de ellos hay un complejo sistema óptico que permite detectar más de 10 millones de colores diferentes, y cada uno de esos matices es procesado por tu cerebro en milésimas de segundo, sin esfuerzo consciente. En la retina, ubicada en la parte posterior del ojo, hay dos tipos principales de células sensibles a la luz: los bastones y los conos. Los bastones permiten ver en condiciones de baja luminosidad, mientras que los conos se encargan de distinguir los colores. Hay tres tipos de conos: unos sensibles al rojo, otros al verde y otros al azul. A partir de la combinación de estos tres, el cerebro compone una gama casi infinita de colores. Pero no todos los ojos ven igual. Algunas personas tienen una condición llamada tetracromatismo, que les permite percibir una cuarta gama de color, aumentando aún más su sensibilidad. Aunque es poco común, se ha documentado principalmente en mujeres. Estas personas pueden ver matices que para el resto del mundo simplemente no existen. Otra curiosidad es que el color que percibes también depende del contexto. El cerebro interpreta la luz, el entorno y la experiencia previa para determinar qué estás viendo. Por eso a veces dos personas pueden ver tonos diferentes en la misma imagen. El famoso debate del vestido blanco y dorado o azul y negro es un ejemplo de ello. Tus ojos también tienen la capacidad de adaptarse a diferentes niveles de luz en cuestión de segundos. Cuando entras en una habitación oscura, las pupilas se dilatan para dejar pasar más luz, y cuando sales al sol, se contraen para protegerte. Este ajuste automático es una de las muchas funciones que ocurren sin que lo notes. Y aunque parezca que tus ojos están siempre despiertos, parpadeas entre 15 y 20 veces por minuto. Cada parpadeo limpia, lubrica y protege la superficie ocular. Eso significa que pasas casi un 10% del día con los ojos cerrados, sin darte cuenta. Así que, mientras descansas y cierras lentamente los párpados, piensa en todo lo que has visto a lo largo de tu vida. Tus ojos han sido testigos silenciosos de cada instante, cada color, cada mirada. Y seguirán ahí, atentos, incluso cuando los dejes descansar. Respiras unas 20.000 veces al día, sin darte cuenta. Inhalas, exhalas, y tu cuerpo se oxigena en silencio. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo lo consigue? La respuesta está en el interior de tus pulmones, donde habitan más de 600 millones de alvéolos pulmonares, unas diminutas estructuras que hacen posible la vida misma. Los alvéolos son pequeños sacos de aire microscópicos, de forma redondeada, ubicados al final de cada ramificación bronquial. Cuando respiras, el aire viaja desde la tráquea hasta los bronquios, luego a los bronquiolos, y finalmente llega a estos sacos. Allí ocurre algo mágico: el intercambio gaseoso. Cada alvéolo está rodeado de capilares sanguíneos. En apenas una fracción de segundo, el oxígeno que respiras pasa a la sangre, y el dióxido de carbono que produce tu cuerpo pasa de la sangre a los pulmones para ser exhalado. Este proceso ocurre millones de veces por minuto en silencio absoluto, sin que lo notes. La superficie total de los alvéolos combinados es asombrosa. Si pudieras extenderlos como un tapiz, cubrirían una cancha de tenis completa. Todo ese espacio está escondido dentro de tu pecho, funcionando como un sistema de ventilación biológica de altísima eficiencia. Además, los pulmones tienen la increíble capacidad de adaptarse. Por ejemplo, en personas que practican deportes de resistencia o meditación profunda, el cuerpo optimiza la capacidad pulmonar, mejorando la eficiencia del intercambio de gases. Incluso con una parte dañada, los pulmones pueden seguir trabajando, compensando con otras regiones. Durante la noche, mientras duermes, tu respiración se vuelve más lenta y profunda. El cuerpo entra en un modo de reposo, pero los pulmones siguen su labor sin interrupción. Mantienen el oxígeno fluyendo y ayudan a eliminar residuos del metabolismo, incluso mientras sueñas. Y todo esto lo hacen sin un solo sonido,
sin pedir reconocimiento, sin pausa. Cada alvéolo trabaja en perfecta sincronía con millones de otros, como si fueran una orquesta silenciosa dedicada exclusivamente a mantenerte con vida. Así que, mientras escuchas esto con los ojos cerrados, toma una respiración profunda y agradece a ese complejo sistema dentro de ti. Tus pulmones son verdaderos héroes invisibles, trabajando en armonía con la vida misma. La lengua es una parte del cuerpo que rara vez recibe atención, hasta que intentas saborear tu comida favorita, pronunciar una palabra difícil o simplemente lamerte los labios. Pero más allá de lo obvio, este músculo multifuncional esconde un dato curioso. Tu lengua es tan única como tu huella dactilar. Cada persona tiene una combinación exclusiva de forma, tamaño, textura y patrón de papilas gustativas. Estas características hacen que, en teoría, la lengua pueda usarse como una forma de identificación biométrica. Aunque no se utiliza de forma común, varios estudios han explorado su potencial para sistemas de seguridad avanzados, gracias a su nivel de individualidad. La lengua está formada por 8 músculos entrelazados que trabajan con una precisión increíble. A diferencia de otros músculos del cuerpo, no está anclada en un solo hueso, lo que le da una flexibilidad extrema. Gracias a ella, puedes articular palabras, mover los alimentos dentro de la boca, detectar sabores y tragar correctamente. En su superficie hay miles de papilas gustativas, cada una con receptores que responden a sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Estas papilas se renuevan constantemente, en ciclos de unos 10 a 14 días, lo que significa que tu sentido del gusto está en constante regeneración. Además, la lengua tiene un sistema nervioso extremadamente sensible. Puede detectar texturas, temperaturas e incluso pequeñas astillas o partículas, muchas veces antes de que te dé cuenta. Esta sensibilidad juega un papel crucial en la protección del organismo, ya que puede alertarte de alimentos dañados o peligrosos incluso antes de que los tragues. Curiosamente, la lengua también revela mucho sobre tu estado de salud. El color, la humedad y la textura pueden reflejar signos de deshidratación, infecciones, deficiencias nutricionales e incluso enfermedades sistémicas. Por eso, algunas prácticas médicas tradicionales, como la medicina china, analizan la lengua como parte del diagnóstico general. Así que, mientras descansas y respiras lentamente, recuerda que ese pequeño músculo dentro de tu boca es mucho más que una herramienta para hablar o comer. Es un sistema complejo, único, sensible y profundamente tuyo. Puede sonar extraño, pero dentro de tu abdomen vive un sistema nervioso tan complejo que muchos científicos lo llaman el segundo cerebro. Se trata del sistema nervioso entérico, una red de más de 100 millones de neuronas que recorre todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto. Este sistema es completamente autónomo. Es capaz de controlar la digestión, mover los alimentos, segregar enzimas y comunicarse con otros órganos, sin necesidad de recibir órdenes directas del cerebro principal. Aunque está conectado al sistema nervioso central, puede tomar decisiones por sí solo, como si tuviera vida propia. El intestino analiza lo que entra en él, decide cuánto tiempo mantener los alimentos, cómo extraer nutrientes y cuándo eliminar lo que no sirve. Regula el ritmo de contracciones, ajusta los niveles de acidez y coordina la acción de enzimas digestivas y bilis. Todo esto ocurre sin que tú tengas que pensarlo, como una orquesta perfectamente afinada. Pero lo más sorprendente es que este segundo cerebro también participa en las emociones. Alrededor del 90% de la serotonina, un neurotransmisor clave para el estado de ánimo, se produce en el intestino. Por eso muchas personas sienten ansiedad o tristeza acompañadas de molestias digestivas. El vínculo entre el intestino y la mente es real, profundo y bidireccional. Este sistema nervioso entérico también tiene memoria. Responde de forma más rápida y precisa con el tiempo a ciertos alimentos, situaciones o niveles de estrés. Puede generar respuestas físicas basadas en experiencias pasadas, como si recordara cómo reaccionaste antes ante algo que comiste o viviste. Durante el sueño, tu intestino sigue trabajando. Se encarga de absorber nutrientes que aún quedaban por digerir, de mover los restos hacia el colon y de mantener en equilibrio a la microbiota que vive dentro de ti. Todo ello de manera silenciosa y constante. Así que, la próxima vez que escuches el rugido de tu estómago o sientas un leve movimiento en el vientre, piensa que ahí dentro hay algo más que un órgano digestivo. Hay una red de neuronas tomando decisiones, comunicándose con tu cerebro,
influyendo en tu cuerpo y en tu mente, sin que tú lo sepas. Aunque solemos verlas solo como una parte estética o práctica del cuerpo, las uñas son en realidad una especie de diario biológico. Cada una de ellas registra cambios en tu salud, tu alimentación, tus niveles de estrés e incluso enfermedades que podrías no notar de inmediato. Las uñas están compuestas principalmente por queratina, una proteína resistente que también forma parte del cabello y la capa externa de la piel. Su crecimiento es lento pero constante. Una uña de la mano puede tardar entre 3 y 6 meses en renovarse por completo, mientras que las uñas de los pies pueden tardar hasta un año. Lo curioso es que este crecimiento no es uniforme ni aleatorio. Factores como la alimentación, la circulación sanguínea, el clima o incluso el estado de ánimo pueden influir en su ritmo y apariencia. Por ejemplo, si pasas por un periodo de enfermedad o estrés intenso, las uñas pueden mostrar líneas horizontales, conocidas como líneas de Bo, que marcan una interrupción en su desarrollo. También pueden cambiar de color o textura según ciertos desequilibrios internos. Unas uñas muy pálidas pueden estar relacionadas con anemia, mientras que unas uñas azuladas podrían reflejar una baja oxigenación. Incluso pequeñas manchas blancas, que muchos atribuyen a la falta de calcio, suelen deberse a pequeños golpes o alteraciones menores durante la formación. Además, al ser visibles y accesibles, las uñas son una herramienta útil para muchos profesionales de la salud. Dermatólogos, endocrinos y nutricionistas las observan para detectar deficiencias vitamínicas, trastornos hormonales o enfermedades crónicas que aún no han dado síntomas claros. Pero no todo es preocupación. Las uñas también revelan momentos de equilibrio. Unas uñas fuertes, lisas y de color rosado indican buena circulación, nutrición adecuada y bajo nivel de estrés. Es como si fueran un espejo que refleja lo que ocurre dentro de ti. Y lo más sorprendente es que, incluso mientras duermes, las uñas siguen creciendo poco a poco, registrando tu historia interna sin que tú lo notes. Silenciosas, constantes y pacientes. Así que la próxima vez que las mires, recuerda que no están ahí solo para ser decoradas. Son pequeñas cápsulas de información, que hablan de ti sin palabras. Aunque suele pasar desapercibida, la saliva es una de las sustancias más versátiles y valiosas que produce tu cuerpo. Cada día, en silencio, tus glándulas salivales generan entre 1 y 2 litros de saliva, lo suficiente como para llenar una botella grande, y lo hacen sin que te dé cuenta. La saliva no es solo agua, es una mezcla compleja de enzimas, minerales, proteínas y electrolitos. Su función principal es comenzar la digestión química incluso antes de tragar. Contiene amilasa salival, una enzima que empieza a descomponer los carbohidratos desde el primer contacto con la boca. Además, lubrica los alimentos, facilitando su paso por el esófago, y protege los tejidos bucales de heridas o irritaciones. Sin saliva, hablar, masticar e incluso sonreír se volverían acciones incómodas y dolorosas. Es como un lubricante natural diseñado a medida para mantener la boca funcionando sin fricción. Otra de sus funciones importantes es proteger contra infecciones. La saliva contiene compuestos antimicrobianos que ayudan a controlar el crecimiento de bacterias y hongos en la cavidad oral. Incluso ayuda a neutralizar ácidos, protegiendo el esmalte dental y reduciendo el riesgo de caries. Curiosamente, la producción de saliva no es constante. Se incrementa al oler o pensar en comida, o al masticar, como parte de una respuesta condicionada. Sin embargo, durante el sueño, esta producción disminuye drásticamente, lo que explica por qué a veces te despiertas con la boca seca. Aún así, se genera una pequeña cantidad, suficiente para mantener el equilibrio interno durante la noche. La composición exacta de la saliva también puede cambiar según el estado de ánimo, el estrés o la hidratación. Cuando estás nervioso, por ejemplo, es normal sentir sequedad bucal porque tu cuerpo reduce la producción salival como parte de una respuesta de lucha o huida. Y aunque no lo parezca, tu cuerpo recicla esta sustancia constantemente. La tragas todo el tiempo sin notarlo, y las glándulas salivales siguen generando más, día y noche, como una fuente silenciosa que nunca se agota. Así que la próxima vez que saborees algo o simplemente humedezcas tus labios, recuerda que dentro de ti hay un sistema perfectamente calibrado para producir uno de los líquidos más subestimados y esenciales para la vida diaria. Aunque parezca ciencia ficción, tu cuerpo emite luz constantemente. Esta luz se llama bioluminiscencia humana, y aunque es real, es tan débil que el ojo humano no puede detectarla sin instrumentos especiales. Estás brillando en este momento,
pero en un espectro invisible. Los estudios que han demostrado este fenómeno utilizaron cámaras ultrasensibles capaces de capturar una cantidad de luz 1000 veces más tenue que la que el ojo puede percibir. Lo fascinante es que esta luz no proviene del calor corporal, sino de reacciones bioquímicas que ocurren cuando las moléculas del cuerpo interactúan con el oxígeno. Estas reacciones producen radicales libres, que a su vez provocan una pequeña excitación en los electrones de ciertas moléculas. Cuando estos electrones vuelven a su estado normal, liberan energía en forma de fotones, es decir, luz. Esto ocurre de forma natural, sin que tú lo notes, en todos los órganos del cuerpo. Lo más curioso es que el brillo del cuerpo sigue un ritmo. Es más intenso por la tarde y disminuye durante la noche, en sincronía con el reloj biológico. También se ha descubierto que la mayor intensidad de luz se produce en la cara, especialmente en la zona de la frente y las mejillas. Aunque esta bioluminiscencia es completamente normal y no representa ningún riesgo, algunos investigadores creen que podría usarse en el futuro como herramienta diagnóstica. Cambios sutiles en la luz emitida podrían reflejar procesos internos como el envejecimiento celular, el estrés oxidativo o ciertas enfermedades. Este fenómeno también ocurre en otros seres vivos, como algunos peces, hongos y luciérnagas, aunque en ellos es mucho más visible y brillante. En el ser humano, es como un susurro de luz, una señal silenciosa de que las células están vivas, trabajando en silencio incluso mientras descansas. Así que, mientras estás acostado, con los ojos cerrados, sumergido en el ritmo tranquilo de la noche, recuerda que tu cuerpo, sin que lo sepas, está emitiendo una luz suave, casi espiritual. Un resplandor lo sientas, tu cuerpo está renovándose de la vida que habita. Cada segundo, se destruyen y se crean millones de células nuevas. Algunas viven solo horas, otras días o semanas, y algunas, como las neuronas o las células del corazón, pueden durar toda una vida, pero la mayoría está en constante reemplazo. Tu piel, por ejemplo, se renueva por completo aproximadamente cada 27 días. Las células del intestino delgado se reemplazan cada 2 o 3 días, y las de la sangre, como los glóbulos rojos, viven unos 120 días antes de ser reciclados. El hígado, uno de los órganos más sorprendentes, tiene la capacidad de regenerarse incluso si pierde hasta el 75% de su masa. Es uno de los pocos órganos capaces de reconstruirse casi por completo. Incluso tus huesos, aunque parezcan estructuras sólidas e inmutables, también se regeneran. El tejido óseo viejo se descompone y se reemplaza por tejido nuevo a lo largo de unos 10 años. Y el cabello, que crece entre 1 y 1,5 centímetros al mes, también sigue un ciclo continuo de crecimiento, caída y renovación. Este proceso de regeneración celular está guiado por un código silencioso, el ADN. Cada célula nueva copia las instrucciones genéticas del cuerpo, aunque con el paso del tiempo pueden producirse errores o mutaciones. Sin embargo, en condiciones normales, el cuerpo corrige estos errores y mantiene el equilibrio. Lo más interesante es que, al cabo de unos años, casi todas las células de tu cuerpo habrán sido reemplazadas. En cierto sentido, no eres exactamente la misma persona que hace 5 años, al menos a nivel celular. Durante el sueño, esta renovación se intensifica. Mientras descansas, las células se reparan con mayor rapidez. Es uno de los motivos por los que dormir bien no solo te hace sentir mejor, sino que acelera la recuperación física y fortalece el sistema inmunológico. Así que, aunque parezca que estás inmóvil, tu cuerpo está lleno de vida, de movimiento invisible, de pequeños talleres microscópicos donde se fabrican nuevas partes de ti. Cada día, un poco de ti muere, y un poco de ti renace. El dolor no es solo una molestia, es, en realidad, un sistema de alarma vital que ha evolucionado durante millones de años para protegerte. En todo tu cuerpo, desde la piel hasta los órganos internos, existen millones de terminaciones nerviosas llamadas nociceptores, cuya única función es detectar daño real o potencial y avisarte de inmediato. Estos sensores reaccionan ante estímulos extremos, calor, frío, presión intensa o sustancias químicas dañinas. Cuando se activan, envían señales al cerebro a través de la médula espinal en una fracción de segundo. El resultado es lo que percibes como dolor, pero detrás hay un sistema sofisticado que intenta decirte, algo no va bien. Sin este mecanismo, podrías quemarte sin darte cuenta, continuar caminando con una fractura o seguir comiendo algo envenenado sin sentir molestias.
Hay personas con una condición muy rara llamada insensibilidad congénita al dolor, que nacen sin estos receptores, y aunque suene tentador, en realidad es extremadamente peligroso. Muchos de ellos sufren heridas graves sin saberlo. Lo curioso es que el dolor no siempre es proporcional al daño físico. A veces, una pequeña herida puede doler mucho, y otras veces, una lesión importante apenas se siente. Esto ocurre porque el cerebro también modula la percepción del dolor según factores como el estado emocional, la atención o el contexto. Por eso, cuando estás distraído o en una situación de emergencia, puedes no sentir nada, hasta después. Además, el cuerpo produce sus propios analgésicos naturales, las endorfinas. Estas sustancias se liberan en momentos de dolor o estrés para bloquear temporalmente las señales dolorosas y ayudarte a resistir. También están relacionadas con sensaciones de bienestar, como las que sientes después de hacer ejercicio intenso o al reír. Durante el sueño, aunque los receptores de dolor siguen activos, el umbral de sensibilidad suele elevarse. Es una forma natural del cuerpo de permitirte descansar, a menos que el dolor sea realmente urgente. Solo entonces te despertarás, como si una alarma interna se activara. Así que, aunque el dolor sea incómodo, es también una forma de comunicación profunda entre tu cuerpo y tu conciencia. Una señal de vida, de integridad, de defensa. Cuando cierras los ojos y te sumerges en el descanso, muchos sistemas del cuerpo se ralentizan. Pero hay un sentido que nunca se apaga del todo, el oído. Incluso en las fases más profundas del sueño, tus oídos siguen captando sonidos del entorno. El oído humano está diseñado para detectar vibraciones en el aire y convertirlas en señales eléctricas que llegan al cerebro. Aunque el resto del cuerpo se relaje por completo, el sistema auditivo permanece parcialmente activo. Esto tiene una razón evolutiva: permitir que percibas amenazas mientras estás vulnerable. Por ejemplo, si alguien pronuncia tu nombre en voz baja mientras duermes, es muy probable que tu cerebro lo registre y te despierte. Lo mismo ocurre con sonidos repentinos, como una puerta al abrirse, un llanto o una alarma. Tu sistema auditivo es como un centinela silencioso, en guardia a las 24 horas. Durante el sueño profundo, el cerebro filtra gran parte del ruido, permitiéndote descansar. Pero ciertos sonidos específicos, como una voz conocida, un llanto de bebé o un ruido agudo, pueden atravesar ese filtro y activar zonas del cerebro que normalmente están inactivas en reposo. Además, tu oído interno es responsable del equilibrio, a través de un sistema llamado laberinto vestibular, formado por canales semicirculares llenos de líquido. Este sistema envía información constante sobre la posición de tu cabeza, incluso cuando estás tumbado, ayudando a que el cuerpo mantenga la orientación en el espacio. Otro dato curioso es que el oído humano puede detectar frecuencias que van de los 20 Hz a los 20.000 Hz, aunque con el paso de los años, ese rango suele reducirse. Sin embargo, la sensibilidad a los sonidos suaves mientras duermes sigue siendo notable, especialmente si hay un cambio repentino en el entorno. Y aunque tu conciencia esté apagada, los oídos siguen grabando. Hay estudios que muestran que el cerebro puede aprender sonidos nuevos durante el sueño, especialmente si se repiten en fases concretas del ciclo del sueño. Es como si tu cuerpo escuchara incluso cuando tú no estás presente. Así que, mientras descansas y dejas que la mente se relaje, tus oídos permanecen atentos, escuchando el mundo, protegiéndote en silencio, guardando la armonía entre el descanso y la vigilancia. Dentro de ti, en este mismo instante, hay un río invisible que no se detiene jamás. La sangre fluye por tu cuerpo sin descanso, alimentando cada órgano, cada célula, cada rincón de tu ser. Lo más asombroso es que todo tu sistema circulatorio puede completar un circuito completo en menos de 60 segundos. Esto significa que, en solo un minuto, una sola célula sanguínea puede viajar desde el corazón hasta la punta de tus dedos, y volver. Esta hazaña ocurre gracias al poder del corazón, que late unas 70 veces por minuto en reposo, impulsando la sangre a través de una red de más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Tu sangre cumple muchas funciones al mismo tiempo. Transporta oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos, lleva dióxido de carbono de vuelta para ser exhalado, distribuye nutrientes, hormonas, células inmunitarias y recoge los residuos metabólicos para ser eliminados. Es un sistema de logística y mantenimiento continuo, tan eficiente como silencioso. La sangre está compuesta por varios elementos: los glóbulos rojos, encargados del transporte de oxígeno,
los glóbulos blancos, que luchan contra infecciones, las plaquetas, que ayudan a coagular, y el plasma, un líquido transparente que los mantiene en suspensión y facilita su desplazamiento. Curiosamente, aunque parezca uniforme, la sangre varía en color dependiendo de su contenido de oxígeno. La sangre rica en oxígeno es de un rojo brillante, mientras que la que ha entregado su carga vital y vuelve al corazón es más oscura. Sin embargo, en el interior de tus venas, esa sangre se ve azulada. No por su color real, sino por cómo la luz atraviesa tu piel. Durante el sueño, el ritmo cardíaco se ralentiza, pero la circulación continúa. La sangre sigue recorriendo el cuerpo, llevando oxígeno al cerebro, reparando tejidos y equilibrando la temperatura corporal. Es uno de los sistemas más fieles que tienes. Nunca descansa, nunca se detiene. Así que, mientras estás tumbado, tranquilo, en ese momento íntimo del descanso, dos órganos del tamaño fluye como un río sereno escondidos a ambos lados de la columna vertebral, con precisión, tienen una misión vital que repiten más de 50 veces al día: filtrar toda tu sangre y mantener el equilibrio químico del cuerpo. Hablamos de los riñones, verdaderos laboratorios biológicos en miniatura. Cada día, tus riñones procesan unos 180 litros de sangre, de los cuales extraen unos 1,5 litros de desechos líquidos en forma de orina. Este proceso ocurre de forma continua, silenciosa, sin pausa. Mientras duermes, mientras caminas, mientras sueñas. Tu sangre circula, entra a los riñones, se filtra y vuelve a salir más limpia. La unidad funcional del riñón es el nefrón. Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de nefronas, y cada una actúa como un filtro microscópico que selecciona con precisión lo que debe quedarse en el cuerpo y lo que debe eliminarse. Filtran toxinas, exceso de agua, sales sobrantes, y a la vez reabsorben lo necesario: glucosa, minerales, aminoácidos. Pero los riñones no solo filtran, también regulan la presión arterial, activan la vitamina D, estimulan la producción de glóbulos rojos mediante la hormona eritropoyetina y mantienen estables los niveles de pH y electrolitos. Son como ingenieros químicos que vigilan cada detalle de tu equilibrio interno. Cuando estás durmiendo, el ritmo del filtrado puede reducirse ligeramente, pero no se detiene. De hecho, es durante la noche cuando se optimiza la función de eliminación de toxinas acumuladas durante el día. Esa es una de las razones por las que el cuerpo a menudo necesita eliminar líquidos justo al despertar. Lo curioso es que solo necesitas uno de los dos riñones para vivir normalmente. Muchas personas viven con un solo riñón sin problemas, y hay casos donde un riñón sano puede compensar completamente la ausencia del otro. Su capacidad de adaptación es simplemente asombrosa. Así que, mientras estás en calma, respirando profundo, sin mover un solo músculo, tus riñones están ahí, trabajando como filtros silenciosos que limpian tu vida gota a gota. Dentro de ti hay una red secreta, poco conocida pero absolutamente esencial. Se trata del sistema linfático, un conjunto de vasos, ganglios y órganos que trabaja como el sistema de drenaje y defensa del cuerpo humano. Sin hacer ruido, sin latir como el corazón ni contraerse como los pulmones, este sistema fluye constantemente y te protege. La linfa es un líquido claro, casi transparente, compuesto por agua, proteínas, glóbulos blancos y residuos celulares. Circula por una red de vasos linfáticos paralela a la red sanguínea, recogiendo desechos, toxinas, células muertas y bacterias. Todo lo que no debe quedarse en los tejidos. La linfa lo recoge y lo lleva a los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos actúan como estaciones de control. Allí, los glóbulos blancos, especialmente los linfocitos, analizan y destruyen posibles amenazas, virus, bacterias, células tumorales. Cuando estás enfermo, estos ganglios pueden inflamarse ligeramente, como señal de que están trabajando con más intensidad. Una característica fascinante del sistema linfático es que no tiene una bomba como el corazón. Su movimiento depende de la contracción muscular, la respiración y el flujo natural de líquidos. Por eso, moverse, estirarse o incluso respirar profundamente ayudan a mantenerlo en marcha. Sin embargo, incluso mientras estás tumbado y relajado, este sistema sigue funcionando, aunque más lentamente. El sistema linfático también transporta grasas absorbidas en el intestino hacia el sistema circulatorio a través de vasos especializados llamados quilíferos. Es un ejemplo de cómo este sistema está implicado no solo en la defensa, sino también en la nutrición. Durante el sueño,
el sistema linfático se conecta con el sistema linfático del cerebro, que se activa para eliminar desechos neuronales. Es un descubrimiento relativamente reciente, y confirma que el cuerpo aprovecha el descanso para realizar su limpieza más profunda. Lo más sorprendente es que, a pesar de su importancia, muchas personas apenas han oído hablar de este sistema. Sin él, las toxinas se acumularían, el sistema inmunológico colapsaría, y el equilibrio interno se perdería. Así que, mientras respiras tranquilo y dejas que el cuerpo descanse, imagina esa red invisible trabajando en silencio. Limpiando, drenando, protegiendo. Como un equipo de limpieza que solo aparece cuando todo está en calma. Aunque no lo notes, dentro de ti hay una constante corriente de electricidad biológica. Cada pensamiento, cada latido del corazón, cada movimiento muscular, ocurre gracias a diminutos impulsos eléctricos que circulan por tus nervios. En otras palabras, eres una criatura eléctrica. El cuerpo humano funciona a través de señales eléctricas que se generan a nivel celular. Estas señales son enviadas por las neuronas, que utilizan iones cargados como el sodio, el potasio y el calcio para crear diferencias de voltaje. Cuando la diferencia de carga es suficiente, se genera un impulso eléctrico, también conocido como potencial de acción. Este impulso viaja por los nervios como una chispa, saltando de célula en célula hasta llegar a su destino, un músculo, una glándula o una región del cerebro. Así puedes mover la mano, parpadear o incluso recordar un nombre. Sin electricidad interna, ninguna de estas funciones sería posible. Lo más sorprendente es que tu cerebro genera electricidad suficiente como para encender una pequeña bombilla LED. Aunque la energía total es baja, la complejidad de su uso es inmensa. Mientras descansas o duermes, el cerebro sigue produciendo ondas eléctricas que pueden medirse con un electroencefalograma. Incluso en estado de reposo absoluto, tu actividad eléctrica nunca se detiene. El corazón también tiene su propio sistema eléctrico. El nodo sinoauricular, conocido como el marcapasos natural, genera impulsos que hacen que el músculo cardíaco se contraiga de forma rítmica. Es por eso que, en casos de emergencia, los desfibriladores se usan para restablecer ese patrón eléctrico natural. Además, hay células especializadas en los músculos que responden a estas señales eléctricas con contracciones precisas. Incluso el más mínimo gesto, como sonreír o cerrar los ojos, implica millones de pequeñas descargas internas. Durante el sueño, la electricidad del cerebro cambia de frecuencia. Las ondas cerebrales se vuelven más lentas y profundas, lo que facilita la reparación celular, la consolidación de la memoria y la recuperación general del cuerpo. Es un momento eléctrico, pero en baja frecuencia. Así que, mientras estás relajado, respirando suave y en silencio, dentro de ti circulan millones de chispas. Pequeñas señales que mantienen viva la sinfonía de tu existencia. Porque incluso en reposo, eres pura energía. Puede parecer increíble, pero tu estatura varía entre la mañana y la noche. Cuando te levantas, eres más alto que al final del día, aunque la diferencia sea apenas de 1 o 2 centímetros. Este fenómeno ocurre todos los días, silenciosamente, y está relacionado con la compresión natural de tu columna vertebral. La columna está formada por 33 vértebras, y entre ellas hay discos intervertebrales de cartílago que actúan como amortiguadores. Estos discos están llenos de un líquido gelatinoso que les permite absorber impactos y mantener la flexibilidad de la columna. Mientras duermes, al estar en posición horizontal, la presión sobre los discos disminuye. Durante esas horas de descanso, los discos se expanden ligeramente al reabsorber líquido, lo que hace que te levantes un poco más alto por la mañana. Pero a lo largo del día, al caminar, sentarte, cargar peso o simplemente mantenerte erguido, la gravedad comprime los discos poco a poco, haciendo que pierdas temporalmente parte de esa altura. Este efecto es completamente normal y reversible. Al descansar de nuevo, el proceso se reinicia. Es como si tu cuerpo respirara verticalmente. Se alarga mientras duermes, y se compacta mientras vives el día. Con el paso del tiempo y la edad, los discos intervertebrales pierden parte de su capacidad de absorción y recuperación, lo que contribuye a la reducción de estatura en adultos mayores. Por eso es común notar una ligera pérdida de altura a medida que envejecemos. Este cambio diario también se ve influido por la hidratación. Un cuerpo bien hidratado mantiene los discos más elásticos, mientras que la deshidratación puede acelerar la compresión. Dormir bien, moverse con consciencia y mantener una buena postura son factores que ayudan a mantener la salud de la columna.
Y aunque la diferencia de altura no sea perceptible a simple vista, está ocurriendo ahora mismo. Incluso mientras estás tumbado, los discos de tu columna ya están recuperando parte de su volumen. Así que, mientras te relajas y dejas que el cuerpo descanse, imagina tu columna vertebral expandiéndose suavemente como un acordeón que se estira en silencio. Porque incluso mientras duermes, estás cambiando de forma. Entre todos los órganos del cuerpo humano, el hígado es uno de los más sorprendentes. No solo cumple cientos de funciones esenciales para mantenerte con vida, sino que tiene una capacidad única entre los órganos internos. Puede regenerarse completamente incluso después de perder hasta el 75% de su masa. Este fenómeno no es solo parcial o simbólico. En condiciones adecuadas, el hígado puede reconstruirse a sí mismo en semanas. Esta capacidad ha permitido, por ejemplo, que se realicen trasplantes parciales, donde una persona dona solo una parte de su hígado, y ambos, donante y receptor, terminan con un órgano completo funcionando. El hígado participa en más de 500 procesos distintos dentro del cuerpo. Filtra toxinas, produce bilis para digerir grasas, regula el metabolismo, almacena vitaminas y minerales, sintetiza proteínas esenciales para la sangre y mucho más. Es como un laboratorio químico interno que funciona sin pausa, día y noche. A diferencia de otros órganos, el hígado no tiene receptores de dolor, por lo que muchas enfermedades hepáticas avanzan sin síntomas evidentes. Sin embargo, es extremadamente resistente. Incluso cuando se daña, puede seguir funcionando durante mucho tiempo mientras intenta repararse. Lo fascinante de su regeneración es que no crea una copia exacta de lo que perdió, sino que adapta su forma para recuperar la función completa. Las células hepáticas, llamadas hepatocitos, se multiplican rápidamente cuando detectan pérdida de tejido, guiadas por señales moleculares muy precisas. Durante el descanso, especialmente durante el sueño profundo, el hígado también entra en modo de mantenimiento. Regula los niveles de glucosa en sangre, descompone sustancias acumuladas y procesa los nutrientes absorbidos durante el día. Es un órgano que, aunque es silencioso, nunca descansa del todo. Y aunque se regenera, eso no significa que sea indestructible. El exceso de alcohol, medicamentos mal gestionados, infecciones o dietas muy desequilibradas pueden llevarlo al límite. Pero con cuidado y respeto, el hígado puede acompañarte fielmente durante toda tu vida. Así que, mientras duermes y dejas que tu cuerpo repare lo necesario, piensa en ese órgano escondido bajo tus costillas, trabajando en silencio, filtrando, equilibrando y, si hace falta, reconstruyéndose. Sudamos, lo hacemos todos los días. A veces apenas lo notamos, otras veces lo sentimos correr por la piel. Pero lo que pocos saben es que el sudor no es solo un síntoma del calor. Es parte de un sistema inteligente de regulación térmica, diseñado para mantener tu temperatura estable. Incluso en condiciones extremas, el cuerpo humano tiene entre 2 y 4 millones de glándulas sudoríparas, distribuidas principalmente en las palmas de las manos, las plantas de los pies, la frente, las axilas y el pecho. Estas glándulas producen sudor, una mezcla de agua, sal, electrolitos y otras sustancias, cuando el cuerpo necesita liberar calor. Pero el sudor, por sí solo, no enfría. Lo que realmente reduce la temperatura corporal es la evaporación del sudor en la piel. A medida que el líquido se transforma en vapor, extrae calor del cuerpo, enfriando la superficie de forma natural y eficaz. Es un sistema biológico tan avanzado que muchos ingenieros lo han estudiado para desarrollar tecnologías de refrigeración pasiva. Además, el sudor es un mecanismo anticipatorio. No solo aparece cuando ya estás caliente, sino que el cerebro, a través del hipotálamo, puede activarlo antes de que la temperatura corporal suba demasiado, como una alarma preventiva. Esto ocurre, por ejemplo, cuando haces ejercicio o estás nervioso. El cuerpo se prepara antes del aumento real de calor. Curiosamente, sudar también cumple otras funciones. A través del sudor, el cuerpo puede eliminar pequeñas cantidades de toxinas y productos de desecho. Algunas investigaciones incluso han encontrado restos de metales pesados y otras sustancias en el sudor, lo que sugiere que podría tener un papel secundario en la desintoxicación. Y mientras duermes, aunque la actividad del cuerpo se reduce, el sistema de sudoración no se apaga por completo. En las fases más profundas del sueño, el cuerpo continúa regulando su temperatura, especialmente si hay cambios ambientales, como calor, fiebre o una habitación mal ventilada.
Así que, la próxima vez que sientas una gota de sudor deslizándose por tu piel, piensa que no es solo agua salada. Es el resultado de un sistema de autorregulación sofisticado, diseñado para mantener tu cuerpo en equilibrio. Sin que tú tengas que hacer nada. En el interior de tus huesos, escondida en una sustancia esponjosa y blanda, ocurre un milagro constante: la formación de sangre. La médula ósea es el principal centro de producción de células sanguíneas y trabaja sin descanso, generando millones de células nuevas cada segundo, incluso mientras duermes. Esta fábrica biológica se encuentra principalmente en los huesos largos, como el fémur y la tibia, y en el interior del esternón, las costillas y la pelvis. Aunque no puedes verla ni sentirla, está ahí, generando glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en un equilibrio perfecto que mantiene tu cuerpo funcionando. Los glóbulos rojos transportan oxígeno desde los pulmones a todo el organismo. Los glóbulos blancos protegen contra infecciones, actuando como defensores móviles del sistema inmunológico. Las plaquetas, por su parte, permiten la coagulación de la sangre, formando escudos naturales ante cualquier herida. Cada tipo de célula tiene su ciclo de vida, y la médula ósea ajusta su producción según las necesidades del momento. Si hay una herida, se fabrican más plaquetas. Si hay una infección, se producen más glóbulos blancos. Si el cuerpo está bajo esfuerzo físico o en altura, aumentan los glóbulos rojos. Es un sistema adaptativo, sensible, coordinado al detalle. Lo más sorprendente es que estas células se originan a partir de un tipo especial de células madre hematopoyéticas, capaces de transformarse en cualquier tipo de célula sanguínea. Son pocas, pero su poder regenerativo es tan alto que una sola puede dar lugar a miles de millones de células diferentes. Además, durante el sueño, la médula ósea no se detiene. Al contrario, en las horas de descanso profundo, el cuerpo entra en modo reparación, y la producción de nuevas células se intensifica, ayudando a regenerar tejidos y fortalecer las defensas. Y aunque muchas veces asociamos los huesos con rigidez y estructura, dentro de ellos habita una fuente constante de renovación, crecimiento y equilibrio. Así que, mientras respiras suavemente y te dejas llevar por la calma, recuerda que dentro de ti hay una red de fábricas microscópicas, trabajando sin descanso. Célula a célula, segundo a segundo, mantienen viva la historia de tu sangre. La piel es mucho más que una barrera protectora. Es un órgano vivo, sensible y profundamente inteligente. Una de sus funciones más fascinantes es que posee memoria inmunológica, es decir, es capaz de recordar agresores pasados como virus, bacterias o sustancias químicas, y reaccionar más rápido si vuelven a aparecer. En las capas más profundas de la piel viven células especializadas del sistema inmunológico llamadas células T residentes. Estas células no solo detectan amenazas, sino que también almacenan información sobre infecciones anteriores. Son como centinelas con recuerdos, capaces de actuar con precisión si se repite un ataque. Esto explica por qué algunas alergias aparecen de forma tardía o por qué ciertas zonas de la piel reaccionan más fuerte tras un segundo contacto con una sustancia. El cuerpo recuerda lo que ocurrió la primera vez y responde con mayor intensidad. La piel también participa en la defensa inmediata gracias a los queratinocitos, las células más abundantes de su capa externa. Estos no solo forman la estructura de la piel, sino que pueden detectar bacterias y liberar señales de alarma para activar la respuesta inmune local. Cuando te vacunas, por ejemplo, tu sistema inmunológico crea memoria celular. Y en muchos casos, esa memoria también se establece en la piel, donde se mantienen listas algunas células específicas para actuar si el mismo patógeno vuelve a aparecer. Otro aspecto curioso es que, aunque la piel se renueva constantemente, algunas células inmunológicas permanecen durante años, vigilando desde la sombra. Se integran en las nuevas capas que se forman y siguen patrullando como si fueran parte del paisaje. Durante la noche, mientras duermes, la piel no solo se regenera. También reactiva procesos inmunitarios, especialmente si has estado expuesto a agentes externos durante el día. Es el momento perfecto para que la piel repare, recuerde y se fortalezca en silencio. Así que, mientras descansas y te sumerges en el sueño, tu piel trabaja con memoria propia. Recuerda batallas pasadas, fortalece sus barreras y se prepara, como un escudo vivo que nunca olvida. Cuando piensas en los músculos, probablemente imaginas movimiento: caminar, correr, levantar algo.
Pero incluso cuando estás totalmente quieto, tus músculos siguen trabajando en silencio. Y uno de sus papeles más importantes es actuar como fuentes internas de calor para mantener tu temperatura corporal estable. Los músculos representan aproximadamente el 40% del peso corporal total. Y aunque no lo notes, siempre están activos en cierto grado, incluso cuando estás en reposo. Esta actividad mínima, conocida como tono muscular basal, ayuda a mantener la postura y evita que el cuerpo se enfríe demasiado. Cada vez que un músculo se contrae, incluso de forma leve, se produce calor como subproducto del gasto energético. De hecho, se estima que más del 80% de la energía liberada por los músculos se convierte en calor. Es una de las formas más eficientes que tiene el cuerpo de generar calor cuando hace frío. Por eso, cuando tienes frío intenso, el cuerpo reacciona automáticamente con escalofríos. Se trata de pequeñas contracciones musculares involuntarias diseñadas para elevar la temperatura interna rápidamente. Es una respuesta ancestral, instintiva, que pone a los músculos a trabajar como si fueran una estufa biológica. Además, las personas con mayor masa muscular tienen una mayor capacidad para generar calor corporal. Por eso, los músculos no solo sirven para moverse o cargar peso, sino también como fuente constante de energía térmica, clave para la supervivencia en ambientes fríos. Incluso mientras duermes, tus músculos no están completamente apagados. El cuerpo mantiene un nivel mínimo de actividad muscular para estabilizar la respiración, conservar la posición al dormir y evitar la pérdida excesiva de calor. Es como si tu sistema muscular entrara en modo de bajo consumo, pero nunca se apagara del todo. Y aunque no lo veas ni lo sientas, en este mismo momento tus músculos están generando pequeñas dosis de calor, como brasas invisibles que mantienen tu organismo en equilibrio. Todo esto ocurre sin que dé una orden, sin que muevas un dedo, sin que seas consciente. Así que, mientras te relajas y dejas que el cuerpo repose, tus músculos siguen ahí, calentando, sosteniendo y protegiendo desde dentro, como un motor silencioso que no se detiene. Entre todos los sentidos, el olfato es el más profundamente ligado a la memoria y las emociones. Un simple aroma puede transportarte a tu infancia, a un momento específico, a una persona que ya no está. Todo gracias a una conexión directa entre la nariz y una de las partes más antiguas del cerebro. Cuando percibes un olor, las partículas volátiles viajan a través de tu nariz hasta el epitelio olfativo, una zona situada en lo más alto de las fosas nasales. Allí, miles de receptores capturan las moléculas olorosas y envían señales al bulbo olfativo, una pequeña estructura cerebral justo encima de los ojos. Lo interesante es que, a diferencia de los otros sentidos, el olfato no pasa primero por el tálamo, la central de procesamiento del cerebro. En lugar de eso, se conecta directamente con el sistema límbico, especialmente con el hipocampo y la amígdala, que gestionan las emociones y la memoria. Por eso, un olor puede desencadenar un recuerdo olvidado o provocar una emoción intensa en cuestión de segundos. Es una vía rápida y emocional, como si el aroma hablara directamente con tu memoria más íntima. Este fenómeno se conoce como memoria olfativa. A diferencia de la memoria visual o auditiva, los recuerdos ligados al olfato suelen ser más vívidos, emocionales y duraderos. Una colonia, el olor del pan recién hecho, una flor concreta. Pueden permanecer grabados durante décadas. Durante el sueño, el olfato se reduce, pero no desaparece por completo. El cerebro sigue siendo capaz de detectar ciertos olores, especialmente si están asociados con experiencias emocionales fuertes. Algunos estudios han demostrado que ciertos aromas pueden incluso influir en la calidad del sueño o en el contenido de los sueños. Además, tu capacidad olfativa está ligada a tu estado emocional. El estrés, el cansancio o incluso la tristeza pueden alterar la percepción de los olores, haciéndolos más intensos o distorsionados. El olfato, al fin y al cabo, es un sentido emocional por naturaleza. Así que, mientras duermes, tu sistema olfativo también descansa, pero deja las puertas entreabiertas. Por si un aroma familiar decide pasar y acariciar tu memoria en silencio. Puede sonar extraño, pero dentro de tu abdomen vive un segundo cerebro. No piensa, no sueña, ni escribe poesía, pero toma decisiones, envía señales y controla millones de procesos sin que tú lo sepas. Se trata del sistema nervioso entérico, una red compleja de más de 100 millones de neuronas que recorre todo tu aparato digestivo. Este sistema opera de forma autónoma, controla los movimientos intestinales, la secreción de enzimas,
la absorción de nutrientes y la eliminación de desechos. Todo sin necesidad de recibir órdenes del cerebro central. Por eso, a veces se le llama el cerebro del intestino. Aunque está conectado al sistema nervioso central mediante el nervio vago, el sistema entérico tiene suficiente autonomía como para funcionar por sí mismo. De hecho, si se cortara esa conexión, seguiría digiriendo, moviendo alimentos y protegiéndote de patógenos. Lo más fascinante es que este sistema no solo regula funciones digestivas, también produce neurotransmisores, como la serotonina, relacionada con el bienestar emocional. Se estima que el 90% de la serotonina del cuerpo se produce en los intestinos, lo que explica por qué muchas emociones se sienten en el estómago. ¿Alguna vez has sentido mariposas, un nudo o una punzada en el abdomen por nervios, miedo o alegría? Eso no es imaginación, es la interacción directa entre el cerebro emocional y el sistema digestivo, una conversación silenciosa entre dos centros de poder internos. Durante el sueño, el sistema entérico continúa activo, regulando la digestión, reparando tejidos y manteniendo la flora intestinal en equilibrio. Aunque el cuerpo está en reposo, tu intestino sigue gestionando tareas vitales, casi como si tuviera su propio turno de noche. Además, tu microbiota intestinal, esos billones de bacterias beneficiosas que viven en tus intestinos, también influyen en la actividad del sistema entérico. En conjunto, forman una especie de ecosistema inteligente que afecta tu digestión, tu sistema inmune e incluso tu estado de ánimo. Así que, mientras descansas, tu segundo cerebro sigue despierto. No necesita luz, ni palabras, ni pensamientos. Solo funciona, cuidando tu interior con una sabiduría ancestral, silenciosa y profundamente humana. Dentro de tu pecho late un pequeño generador biológico. Tu corazón no necesita señales externas para latir. Posee su propio sistema eléctrico, capaz de generar impulsos rítmicos de forma automática, incluso fuera del cuerpo, mientras reciba oxígeno. Este sistema eléctrico se inicia en una zona llamada nódulo sinoauricular, ubicado en la aurícula derecha. Esta estructura funciona como un marcapasos natural, enviando señales eléctricas que hacen que las cavidades del corazón se contraigan en el orden correcto. Es una coreografía eléctrica perfecta que se repite unas 100.000 veces al día. Incluso en ausencia de estímulos del cerebro, este sistema sigue funcionando. Por eso, durante un trasplante, el corazón puede seguir latiendo fuera del cuerpo humano, aunque sea por poco tiempo. Mientras reciba oxígeno y nutrientes, su electricidad interna lo mantiene vivo. Además, estas señales pueden ser detectadas con instrumentos externos como el electrocardiograma, ECG, que capta la actividad eléctrica del corazón en tiempo real. Cada pico y valle en ese gráfico representa una parte del latido, una chispa de vida grabada en ondas. El corazón también responde a emociones a través del sistema nervioso autónomo. Cuando sientes miedo, alegría o amor, tu ritmo cardíaco cambia, pero no por decisión consciente. Es una conexión profunda entre la mente y el músculo cardíaco, como si el corazón escuchara sin oídos. Durante el sueño, el ritmo cardíaco disminuye, entrando en una especie de estado de reposo. Pero no se detiene ni pierde precisión. Al contrario, el corazón se adapta al descanso, manteniendo el flujo sanguíneo estable para que el cuerpo se repare y regenere en paz. Y si bien solemos pensar en el corazón como una simple bomba, lo cierto es que también produce hormonas, como el péptido natriurético auricular, que ayuda a regular la presión arterial. Es un órgano complejo, inteligente a su manera, que coordina, siente y actúa en silencio. Así que, mientras duermes, ese generador interno sigue latiendo. Un latido, luego otro, y otro más. Como un metrónomo eterno, eléctrico y leal. En la oscuridad, sigue marcando el ritmo de tu existencia. Puede que tus huesos parezcan estructuras fijas, sólidas y permanentes, pero en realidad, están vivos, en constante cambio, como un edificio que se reconstruye ladrillo a ladrillo sin que nadie lo note. De hecho, cada 10 años aproximadamente, renuevas todo tu esqueleto por completo. Este proceso se llama remodelación ósea, y ocurre gracias a la acción coordinada de dos tipos de células, los osteoclastos, que se encargan de eliminar el hueso viejo, y los osteoblastos, que crean hueso nuevo en su lugar. Es un equilibrio perfecto entre destrucción y construcción, como si tus huesos respiraran con lentitud. A lo largo de un año, puedes llegar a reemplazar hasta el 10% de tu masa ósea, sin sentir nada.
Esta renovación es fundamental para reparar microfracturas, adaptarse a las tensiones del cuerpo y mantener la densidad adecuada. Aunque no lo notes, tu esqueleto se adapta a tu vida cotidiana, como un reflejo silencioso de tu historia. Durante la infancia y la adolescencia, la creación de hueso nuevo supera a la pérdida, permitiendo el crecimiento. En la adultez, ambos procesos se equilibran, y con la edad, si no se estimula correctamente, la destrucción puede superar a la regeneración, provocando pérdida de masa ósea. Por eso el movimiento, el ejercicio, la nutrición y el descanso son tan importantes. Dormir bien, por ejemplo, permite que las hormonas anabólicas como la hormona del crecimiento y la melatonina actúen sobre el tejido óseo, ayudando a su renovación nocturna. Y hay algo más asombroso. Los huesos no solo se regeneran, también se comunican con otros órganos. Producen osteocalcina, una proteína que interviene en la regulación del metabolismo, la fertilidad e incluso la memoria. Es como si los huesos tuvieran algo que decir más allá del cuerpo físico. Mientras duermes, tu cuerpo aprovecha para continuar este proceso de renovación estructural. Célula a célula, fragmento a fragmento, tus huesos se refuerzan, se adaptan y se preparan para sostenerte un día más. Como columnas silenciosas que, lejos de ser rígidas, se reinventan en la oscuridad. Imagina que alguien te pincha en el pie y reaccionas retirándolo de inmediato, incluso antes de sentir el dolor. Esa respuesta automática no viene del cerebro, sino de un sistema más rápido y primitivo, tu médula espinal. La médula espinal es una extensión del sistema nervioso central que recorre tu columna vertebral, protegida por los huesos vertebrales. Aunque se la suele ver solo como una autopista para señales nerviosas entre el cuerpo y el cerebro, en realidad tiene capacidad de decisión propia. Puede gestionar reflejos sin que el cerebro intervenga. Este fenómeno se conoce como arco reflejo espinal. Ocurre cuando los nervios sensoriales detectan un estímulo peligroso y la médula responde inmediatamente enviando una orden a los músculos para que se muevan. Todo en milisegundos. Solo después, el cerebro se entera de lo que ha pasado. Es como si tu cuerpo tuviera un centro de emergencia interno, diseñado para actuar sin preguntar. Este sistema es tan eficaz que ha salvado incontables vidas evitando lesiones mayores ante quemaduras, cortes o impactos. Además de reflejos, la médula espinal procesa ciertos patrones motores complejos, como caminar o correr. Aunque el cerebro inicia el movimiento, la médula puede mantenerlo mediante redes neuronales llamadas generadores centrales de patrones. Esto permite que el cuerpo actúe de forma rítmica, fluida y automática. Durante el sueño, aunque la mayoría de los músculos se relajan por completo, la médula espinal sigue activa. De hecho, en ciertas fases del sueño profundo, especialmente en la fase REM, la médula bloquea temporalmente los movimientos para evitar que actuemos nuestros sueños. Es una especie de parálisis de seguridad que nos protege mientras soñamos. Y a nivel estructural, la médula espinal es asombrosa. Contiene más de 13 millones de neuronas, muchas de ellas especializadas en tareas de alta velocidad. Además, está rodeada de líquido cefalorraquídeo, que la protege, nutre y amortigua, como si flotara dentro de una burbuja biológica. Así que, mientras duermes, ese núcleo silencioso en tu columna no descansa. Aunque no piense ni imagine, vigila, responde y mantiene el equilibrio interno. Es una sombra inteligente que actúa antes de que seas consciente, y que sigue cuidándote, incluso en sueños. Puede que no lo notes, pero ahora mismo estás dejando un rastro invisible por donde pasas. Tu piel se renueva constantemente, célula a célula, creando una capa completamente nueva aproximadamente cada 28 días. En menos de un mes, el cuerpo genera una piel distinta, como si cada ciclo fuera un nuevo disfraz biológico. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, con una superficie promedio de 2 metros cuadrados y un peso que puede superar los 4 kilos. Su estructura es compleja. Está formada por 3 capas principales: epidermis, dermis e hipodermis, cada una con funciones específicas. Y, en lo más superficial, la epidermis es la que se regenera por completo mes a mes. Las células nuevas nacen en la parte más profunda de la epidermis y van ascendiendo lentamente hasta la superficie, donde mueren, se endurecen y se desprenden. Esta migración dura entre 25 y 30 días. En ese proceso, el cuerpo elimina millones de células muertas cada día, que forman parte del polvo ambiental y de los residuos invisibles que dejamos atrás.
Este recambio no solo es una cuestión estética, es vital para proteger el cuerpo de bacterias, virus y radiación solar. Cada nueva capa está mejor adaptada a las condiciones actuales del entorno. Si has pasado días al sol, por ejemplo, la nueva piel tendrá más melanina, actuando como una protección natural. Durante el sueño, el proceso de regeneración cutánea se acelera notablemente. Es en las fases profundas del descanso cuando las células madre cutáneas entran en acción, impulsadas por hormonas como la melatonina y la hormona del crecimiento. Es por eso que se dice que la piel se cura durmiendo. Y no solo eso, tu piel también respira, siente y reacciona. Está cubierta de receptores que detectan temperatura, presión, dolor o caricias. Es una frontera sensible entre el mundo externo y tu interior, que te conecta constantemente con lo que te rodea. Así que, mientras duermes, tu cuerpo va quitándose el traje del día. Y en silencio, sin que te dé cuenta, tejes una nueva piel, lista para despertar contigo. Puede que la vista y el oído se lleven el protagonismo, pero tu olfato es una máquina de recuerdos y detección mucho más potente de lo que imaginas. Se estima que el ser humano puede distinguir hasta 50.000 olores diferentes, y en algunos casos incluso más. Cada aroma que percibes deja una huella profunda, asociada a emociones, lugares y personas. Todo comienza en la parte superior de tu cavidad nasal, donde se encuentra la mucosa olfativa, una región con más de 400 tipos diferentes de receptores olorosos. Cuando las moléculas aromáticas entran por la nariz, se adhieren a estos receptores, que envían señales eléctricas al bulbo olfatorio, una estructura situada justo debajo del cerebro. Lo increíble es que este sistema está directamente conectado con el sistema límbico, la parte del cerebro que gestiona las emociones y la memoria. Por eso, un olor puede transportarte al pasado en milésimas de segundo, reviviendo con claridad escenas que creías olvidadas. Mientras duermes, el olfato no se apaga por completo. Aunque su sensibilidad disminuye durante las fases profundas del sueño, sigue funcionando en un segundo plano. Algunos estudios han demostrado que ciertos olores, como la lavanda o el jazmín, pueden influir positivamente en la calidad del sueño y generar sueños más tranquilos. Además, el olfato es una herramienta de supervivencia. Aunque ya no vivimos en cuevas, seguimos siendo capaces de detectar alimentos en mal estado, humo o sustancias peligrosas solo con olerlas. Esta capacidad de alerta rápida ha sido clave en la evolución humana. Y aunque se tiende a pensar que los humanos tenemos un olfato poco desarrollado comparado con animales como los perros, nuestras capacidades olfativas son más finas de lo que se creía. Algunas investigaciones recientes sugieren que, con entrenamiento, podríamos igualar o incluso superar a algunos mamíferos en ciertos tipos de detección. Así que cada noche, mientras duermes, tu nariz sigue ahí, en silencio, memorizando el mundo invisible de los aromas. Desde el olor de tu almohada hasta el rastro de una tormenta lejana, todo queda grabado. En el reino de los sueños, el olfato sigue siendo el guardián invisible de tus recuerdos. Aunque a menudo pasan desapercibidas, tus uñas son como ventanas biológicas que revelan información clave sobre el estado de tu cuerpo. Más allá de su función estética, las uñas crecen constantemente y registran señales de lo que ocurre dentro de ti, como si fueran un pequeño archivo vivo. En promedio, las uñas de las manos crecen alrededor de 3 milímetros al mes, mientras que las de los pies lo hacen más lentamente. Pero su velocidad puede variar según factores como la edad, la dieta, las estaciones del año o incluso tu nivel de estrés. En verano, por ejemplo, el crecimiento suele acelerarse debido al aumento del flujo sanguíneo. Cada uña está compuesta por queratina, una proteína fuerte que también forma parte del cabello y de la capa más externa de la piel. Pero lo interesante es que las uñas se desarrollan a partir de una zona llamada matriz, ubicada justo debajo de la cutícula. Allí, nuevas células se forman, se endurecen y empujan hacia adelante a las más antiguas. Las alteraciones en la forma, el color o la textura de las uñas pueden ser señales tempranas de problemas de salud. Uñas muy pálidas pueden indicar anemia, mientras que manchas oscuras o líneas irregulares pueden reflejar deficiencias nutricionales o enfermedades internas. Incluso ciertas enfermedades cardíacas, pulmonares o hepáticas pueden manifestarse sutilmente a través de las uñas. Durante el sueño, el cuerpo entra en un estado de reparación y regeneración celular. Este proceso también incluye las uñas, que aprovechan el descanso para continuar su crecimiento en silencio. Aunque imperceptible al ojo humano,
cada noche avanzan un poco más, como un reloj biológico que no se detiene. Y hay más. Las uñas también registran el paso del tiempo. Como los anillos de un árbol, pueden conservar marcas que indican momentos de enfermedad, estrés o cambio hormonal. Un corte limpio en la uña, por ejemplo, puede tardar de 4 a 6 meses en crecer desde la base hasta el borde, revelando el estado de salud durante ese periodo. Así que, mientras descansas, tus uñas siguen creciendo sin ruido, fieles a su ritmo, grabando en silencio los ecos de tu biología interior. Son más que placas duras. Son testigos mudos del equilibrio de tu cuerpo. Cada vez que cierras los ojos y te sumerges en el sueño profundo, tu cuerpo no se desconecta. Entra en modo laboratorio interno, produciendo miles de millones de anticuerpos, esas diminutas armas biológicas que te protegen frente a virus, bacterias y toxinas invisibles. El sistema inmunológico no descansa. De hecho, durante el sueño profundo, especialmente en la fase N3, tu cuerpo libera una hormona llamada interleucina 1, clave para activar la producción de células inmunes. Estas células viajan por la sangre como patrullas silenciosas, en busca de posibles amenazas, y fabrican anticuerpos específicos si detectan algún invasor. Diversos estudios han demostrado que dormir bien mejora la eficacia de las vacunas, aumenta la capacidad de defensa del organismo y acelera la recuperación frente a infecciones. Por eso, tras una fiebre o enfermedad, el cuerpo suele pedir más sueño. Necesita tiempo y energía para fabricar sus propias defensas internas. Lo más curioso es que, mientras tú sueñas con paisajes imposibles o recuerdos borrosos, millones de linfocitos B y T están trabajando activamente. Algunos de estos linfocitos incluso almacenan información de los virus que han combatido, como si crearan una biblioteca de enemigos derrotados. Este proceso de memoria inmunológica es lo que hace posible que resistas ciertas enfermedades durante años o incluso toda la vida. Es como si tu cuerpo tuviera una inteligencia oculta, entrenando a sus soldados durante la noche para protegerte mejor al despertar. En otras palabras, cada vez que duermes bien, estás reforzando tu sistema inmunológico sin hacer nada consciente. La magia sucede en silencio, mientras tú simplemente descansas y respiras. Así que ahora, cuando te vayas a dormir, recuerda esto: no estás siendo inactivo. Estás generando las defensas que mañana podrían salvarte. Dormir no es perder el tiempo. Es la forma más natural de fortalecer tu escudo interior.